Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos. Felicidades anticipadas, estamos en vísperas navideñas y están ustedes en Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y también están en el programa de Directo al Objetivo, un programa de entrevistas. Aquí pues conversamos con personalidades de la vida política, del mundo de la empresa, del mundo de la economía, de la cultura. Y en esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya aceptado la invitación, que esté con nosotros, don Víctor Pérez Borrego, que es vicepresidente cuarto y consejero de la Presidencia y Hacienda del Cabildo Insular de Tenerife. Don Víctor, bienvenido. Muchas gracias y mi felicitación también a todos los espectadores. Bien, tenemos que... don Víctor estuvo aquí ya en Directo al Objetivo casi a los comienzos de este año, por el mes de marzo del 2006. Han pasado varios meses, unos meses, un año bastante intenso. Y bueno, y vamos a empezar por también evocar algo para muchos de ustedes, por si acaso no están al tanto, de la dimensión profesional del señor Pérez Borrego. Don Víctor realizó sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid. Es funcionario de carrera de la Administración Pública, pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado. Y después ha seguido cursos de especialización pues en las órbitas de la gestión medioambiental, la planificación, la protección del territorio, las empresas, las finanzas, muchos ámbitos, no solo con la ingeniería se quedó quieto, ni muchísimo menos. ¿He omitido alguna cualificación, don Víctor, o no? No, yo creo que está bien. Eso lo que pone de manifiesto es que uno ya tiene algunos años. No, bueno, tiene algunos años, pero trabajados. Porque claro, hay otros que tienen algunos años y no los han trabajado, o al menos no se nota, ¿no? Bien, de todas estas áreas que hemos comentado, ¿en cuál usted se ha sentido más cómodo, se ha sentido más feliz, o tiene más de dedicarse a ella y no haberse podido dedicar? Pues francamente... Suficientemente quiero. Yo me he sentido a gusto en cada etapa, en la responsabilidad en los trabajos que he desempeñado. En algunos periodos, como usted acaba de relatar, lejos de lo que sería la dedicación lógica y natural por la formación académica, por la formación universitaria, pero quizás particularmente en esta última etapa, los 7, camino de 8 años que llevo ya en el Cabildo Insular de Tenerife, que es una administración apasionante, motivadora y donde se trabaja muy a gusto, aunque se trabaja mucho. No sé si porque lo tengo más reciente, pero está siendo un periodo muy estimulante y muy gratificante también. Bien, pero también en sus etapas de Licona y en otros también lo recuerda usted con... Licona, en la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, en la vieja Consejería de Política Territorial. Claro. Fue una etapa también muy interesante a finales de los años 80. En fin, siempre me he encontrado a gusto. Pero usted se ha inclinado al final más por la naturaleza de las cifras que por el mundo del paisaje, ¿no? Bueno, es de alguna manera el destino, ¿no? Te va llevando las circunstancias y bueno, pues pudiera parecer eso. ¿Y no es una naturaleza árida la de los números, no? ¿O al final usted le halla poesía también a las cifras? Tanto como poesía quizás haya que buscar demasiado, ¿no? Pero en la responsabilidad que tengo, que es muy importante, porque al final sí, el destino de los recursos, el correcto destino de los recursos económicos, recursos públicos, en cada presupuesto son decisiones muy importantes y cargadas de responsabilidad, porque bueno, no es lo mismo destinar el dinero a fines sociales o a la protección del medio ambiente, en fin, se toman muchas decisiones importantes que por lo menos en mi caso procuro reflexionar sobre ellas. Sí, y lleva de reflexión, pues como usted comentaba antes daba el dato, desde 1999. Desde 1999, digamos, tiene la responsabilidad de la Consejería de Presidencia y de Hacienda. En términos coloquiales, don Víctor tiene a cargo la lata del gofio del Cabildo, una lata de gofio cuyo presupuesto, que era aprobado estos días, acaba de ser aprobado, cuyo presupuesto, o sea, la cantidad de gofio es importantísima, ¿no?
Si mis cifras son correctas, usted me corrige, pero estamos hablando de unos 727,6 millones de euros aproximadamente. Así es. Es decir, que estamos, de las antiguas pesetas, estamos hablando de unos 120.000... Algo más de 121.000 millones. 121.000 millones de las antiguas pesetas. Sí. 121.000 millones de las antiguas pesetas. Para 2007. Bien, esto al Cabildo de Tenerife lo debe situar en cabeza de las corporaciones locales españolas, ¿o no? Sí. ¿El grupo de cabeza, por lo menos? ¿O no? Sí, entre las 4 o 5 corporaciones locales que tienen un presupuesto más alto. Incluidos Madrid y Barcelona. El Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, que gestionan muchos servicios públicos y muchas competencias, tienen más volumen presupuestario. La Diputación de Barcelona y la Diputación de Valencia seguramente. Y a continuación. Y en ese grupo de cabezas se encuentra el Cabildo de Tenerife como administración local. Como administración local. ¿Por qué esa diferencia? No hay ningún ánimo pleitista en este canal, ni en un servidor, ni tampoco en usted. ¿Por qué? ¿A qué achaca usted que en el conjunto del archipiélago el Cabildo de Tenerife tenga esa... sea tan robusto, tenga esa robustez de presupuestaria, ¿no? De 121.000 millones, y en cambio otros cabildos, de Gran Canaria, por ejemplo, no llega a esa cantidad? No llega, está por debajo. Y lo que son los ingresos corrientes, la participación en los tributos del REF, son cifras muy similares porque el principal factor es la población, y hasta hace muy poco la población de Gran Canaria superaba la de Tenerife, ahora no. Yo creo que es una política presupuestaria distinta, a mi juicio más acertada. Porque ustedes hacen más cosas, digo, en términos... Yo creo que en términos generales sí, disponemos de más recursos, tenemos una política presupuestaria y financiera pues más eficiente, podríamos decir. Yo creo que desde el punto de vista del peso del capítulo 1, del gasto del personal, de la nómina, somos también más eficientes, y eso nos permite llevar recursos a la inversión y a otros servicios. Y bueno, pues me parece que en ese terreno las cosas se están haciendo razonablemente bien. No por el consejero, sino por el conjunto de la corporación y los empleados, por supuesto. Bien, vaya por delante que don Víctor no lo encontrarán ustedes en situaciones de vanidad. Será muy difícil, ¿no? Entonces, cada vez que haya algún acierto lo va a remitir evidentemente al equipo o a la presidencia directamente o tal. No se preocupen que no lo encontrarán en un renuncio de presunción. No de presunción de inocencia, sino de presunción de vanidad, ¿no? Es así, don Ricardo. Yo creo que hoy cualquier labor de conjunto colectiva, por su propia naturaleza, hay personas que son más importantes, pero es labor de equipo lo que da rendimiento a la actividad en cualquier empresa, en cualquier administración o en cualquier colectivo. Pues nada, que tomen nota algunos de sus compañeros. Digo, algunos de sus compañeros que tienen responsabilidades similares a la de usted. Estamos hablando de 121.000 millones de las antiguas pesetas del presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife para el año 2007, lo cual supone un incremento de alrededor de un 7,7%, casi un 8% con respecto al presupuesto del año 2006. ¿No es un porcentaje alto ese? No. Los presupuestos del Estado crecen un 6,7, un punto por debajo. Los de la comunidad autónoma, excluido lo que es el capítulo para hacer frente a la deuda financiera, crece un 8,7. Nosotros estamos justo en el centro, y en el centro suele estar la virtud. Es un presupuesto que guarda coherencia con el crecimiento de los ingresos. La economía canaria está funcionando bien, y particularmente la de Tenerife. Eso está produciendo que los ingresos vía impuestos del REF tengan esa solidez y ese crecimiento. Es el factor más determinante para el crecimiento presupuestario. Entonces no es un incremento porque sea un año electoral, el 2007. No, todo lo contrario. Es más, nosotros, particularmente en el Cabildo, y de cara al presupuesto 2007, se ha tratado de moderar el crecimiento. Yo creo que lo sensato y lo razonable, precisamente por ser un año electoral, donde baja también, aunque poquito, porque afortunadamente en el Cabildo de Tenerife lo que es la estructura administrativa, el conjunto de la organización, al margen de la dirección política, tiene ya su propia dinámica, y eso asegura un buen nivel de gestión, porque en el sector público lo importante no es solo tener un presupuesto
un presupuesto más o menos alto, sino que lo importante es gastarlo y gastarlo bien. Saberlo manejar. Ejecutar el mayor porcentaje posible, destinarlo a lo que está previsto. Y en esos incrementos, ¿qué partidas, digamos, usted destaca como de incremento y qué otras partidas han rebajado? Digo, entre 2007 y 2006. En líneas generales, de cada 100 euros, 56 van a gasto social, unos 35 a lo que pudiéramos decir políticas económicas y aproximadamente 9 de cada 100 a financiar gastos de servicios generales. Yo volvería a destacar lo que ha sido la principal seña de identidad en los últimos 6 o 7 años en el presupuesto del Cabildo, que es el crecimiento del gasto social, los recursos que van a financiar actividades, inversiones o mantenimiento de servicios ligados a las personas de diferente naturaleza. En ese ámbito se encuadra lo digamos, estrictamente social, todo el funcionamiento de la red de centros de servicios sociales que gestiona el organismo de los servicios sociales del Cabildo, que tiene un presupuesto para 2007 prácticamente de 110 millones de euros. Solo este organismo sería el tercero en relación con los cabildos. Detrás del Cabildo de Gran Canaria vendría el presupuesto de nuestro organismo autónomo de servicios sociales, después Lanzarote, La Palma, tal. Y las políticas sociales, por lo tanto, vuelven a ser las principales destinatarias según el criterio político que el grupo de gobierno ha determinado. Sí, estamos hablando de un presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife que comprende, pues, evidentemente, las áreas administrativas propias de la corporación, los 5 organismos autónomos, las 9 empresas públicas y las 2 fundaciones. 9 empresas públicas en las que el Cabildo tiene el 100% del capital. Sí, sí. El Cabildo participa actualmente en 28 empresas. Sí, pero estas son 100% capital. 100% capital público. Capital, sí. Del Cabildo. Estamos hablando de eso, de lo que es el Cabildo. No solo es el Cabildo, no solo es los servicios administrativos que tiene ubicados dentro del edificio del Cabildo, sino esos 5 organismos autónomos, esas 9 empresas públicas del 100% de capital y las 2 fundaciones, ¿no? Esta distribución, digamos, para alguien como usted que maneja la lata de negocio, esta distribución de tantos entes complica el presupuesto, complica la ejecución del presupuesto. Primero la elaboración, segundo la ejecución, o en cambio puede incluso dinamizar. Yo creo que esto último es lo más importante, la descentralización en el gasto, y le da eficiencia. Desde mi punto de vista, la organización actual del Cabildo, que es el resultado de procesos en el pasado, donde se han ido incorporando nuevos organismos autónomos, alguna empresa, creo que está razonablemente bien diseñada el conjunto de la corporación, y eso le da sobre todo eficiencia, la descentralización del gasto. Hace un poco más intenso el trabajo a la hora de distribuir los recursos, de negociar con todos y cada uno de los organismos autónomos, además de las propias áreas, como antes comentaba, de lo que es el Cabildo como tal, y de las empresas, pero le da sobre todo eficacia al funcionamiento como conjunto, como sector público insular. Sí, digamos que usted, digamos, en otro ámbito del Estado, como ministro de Hacienda del Estado, digo en otro ámbito. Digo el Estado porque si nos referimos a las consejerías, pues adjudicar al señor Mauricio la capacidad esa que oficialmente la tiene, claro. Como consejero de Economía y Hacienda y tal, y que coordine todas las consejerías, a lo mejor lo está haciendo, pero no se nota mucho. Bien, pero a lo que voy, le supone el que a lo mejor pues distintos consejeros o distintos dirigentes de empresas públicas y tal le estarán, hasta que usted concreta el presupuesto, le estarán tirando de teléfono a todas horas, me imagino, y de reuniones y de presiones, o no recibe presiones. Porque cada uno irá a defender su área, ¿o no? Tanto como presiones, no, por lo menos no se lo valoro yo así. ¿Sugerencias? Es su obligación, es su responsabilidad, y legítimamente cada responsable de un departamento, de un área, su misión es incrementar los recursos. No se le reprocho a ellos. Lo digo que ¿qué hace usted para torear
determinados toros. Bueno, la experiencia es muy importante, como todo en la vida, ¿no? Claro. Pero sobre todo, la fuerza más importante la dan los argumentos. Y a veces es difícil que algunos compañeros pues se pueda entender determinadas decisiones, pero la experiencia que yo he tenido en el tiempo que llevo en el Cabildo es que todas las decisiones se terminan tomando pues, por consenso y por unanimidad en lo que es el equipo de gobierno. Más allá de las discusiones y las discrepancias que, como es lógico y natural, existen. Mal funcionaría una administración o una empresa si no hubiera discrepancias, sobre todo una administración pública, ¿no? Evidentemente, no está integrada por clónicos de momento, ¿no? Oiga, y ahora ya estamos a finales de año, estamos ya encarando el final de mes y de año. ¿Qué grado de ejecución del presupuesto del 2006 en este momento se ha efectuado? Muy alto. Es más, yo creo que se va a batir el récord en relación con lo que ha sido la ejecución presupuestaria del Cabildo. Le puedo dar el dato cerrado del ejercicio 2005, sí, en lo que fue inversión, más del 94% del presupuesto definitivo destinado a lo que se llama gastos de capital, la inversión, se ejecutó. Yo creo que este año se va a superar el 94%. Es una cifra muy satisfactoria, no es fácil de alcanzar en la cultura del sector público y yo creo que, como antes decíamos, no solo hay que hacer un presupuesto, sino lo realmente importante es destinar los recursos a lo que el poder político, cuando aprueba el presupuesto, establece cada mes de diciembre. Claro. Oiga, y evidentemente para la ciudadanía normal, para el común de la ciudadanía, a veces no se entiende el que determinadas corporaciones o organismos públicos, etcétera, pues no ejecuten el presupuesto o dejen de ejecutar un porcentaje altísimo del presupuesto, ¿no? Eso normalmente ¿a qué obedece? ¿A que no funcionan esos organismos o esos entes como debieran? ¿O también a la propia esclerosis administrativo, yo qué sé, y de papeleo que llevan las administraciones? Pues seguramente, todo un poco. Seguramente a varios factores. Yo empezaría citando la estabilidad política. En democracia, la estabilidad política en cualquier administración por sí solo establece un escenario más facilitador de la eficiencia, de la gestión. Luego se podrá criticar los aciertos o desaciertos, pero ese es un factor objetivo e incuestionable. Luego, un buen grado de organización, de vertebración, que el organigrama responda a las necesidades reales. Y eso requiere estar, lo que a mí me parece, en permanente reforma de la propia administración, ajustando el organigrama, poniéndolo en relación con las necesidades de la sociedad, porque en el sector público, sobre todo, las organizaciones tienden a anquilosarse, a permanecer estáticas, sí. Y bueno, en los tiempos que corren, donde todo cambia, es muy importante adaptarse a las demandas, a los problemas y a las necesidades de la sociedad. Esa es la razón del sector público. Pero eso requiere también políticas de recursos humanos apropiadas y acertar en la organización. Afortunadamente creo, desde mi punto de vista, el Cabildo de Tenerife tiene un buen nivel de organización, de vertebración en esa organización que antes comentábamos. Vertebración técnico-política, porque uno de los, usted lo ha insinuado, pero solo de pasada, y yo pienso que sí vale la pena el remarcarlo, no creando muchos puestos de trabajo, porque de ese presupuesto lo que se va a personal es una cantidad proporcionalmente mínima, ¿no? ¿Cuánto es? Muy competitivo. El Cabildo de Tenerife, en lo que son las áreas del Cabildo, un poquito más del 10%. Y en lo que es el conjunto de la corporación, donde entra en juego el organismo de los servicios sociales, donde existe una plantilla muy importante, está en el entorno del 18,2%, muy competitivo y muy por debajo de otras administraciones similares. La mayor parte de los cabildos, están por encima del 30% en lo que es el peso del capítulo 1 en relación con el conjunto del presupuesto. ¿Y el gobierno autónomo? El gobierno autónomo no tengo ese dato yo en la cabeza. Pero bueno, lo sospecha. Hombre, hay que tener en cuenta que... por supuesto.
Me va usted a hablar de los capítulos no, de enseñanza. Educación y sanidad. Exacto, son dos departamentos, dos consejerías, donde el servicio público descansa en gran medida sobre los profesionales, sobre el personal de educación y sobre el personal sanitario. Por lo tanto, es natural que tenga un peso muy importante. Sí, pero usted sabe que yo me refería en términos proporcionales. No he hecho ese análisis. Proporcionales. Bueno, bien, le honra el que no quiera hablar de un modo negativo de otras instituciones. Bien, al fin y al cabo usted tiene grandes responsabilidades en el Cabildo Insular de Tenerife y se siente institucional. Evidentemente no hay que reprochárselo, ni muchísimo menos. No se ve a quien se lo reproche. Lo cierto es que estaba en que el acierto, o uno de los aciertos probablemente del organigrama del Cabildo, es que ha sabido o está diseñado de manera que el personal técnico y el personal político es decir, están conjuntados de tal manera que eso sí puede ayudar pues a que no haya excesos políticos, a que no haya tampoco caprichos técnicos, porque a veces las burocracias, si en las burocracias englobamos a los técnicos, también pueden de alguna manera, si no boicotear, sí por lo menos ralentizar la ejecución de un presupuesto, ¿no? con sus cantidad de cosas, ¿no? Y probablemente el acierto del Cabildo, supongo que usted estará de acuerdo con esa observación, del Cabildo Insular de Tenerife ha sido ese conjuntar en la debida medida esos dos factores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa armonía es como en una empresa. Sí. Si la dirección de la empresa, los directivos no están en coordinación y en armonía con el resto de la plantilla, pues difícilmente esa empresa puede dar buenos resultados. En el sector público ocurre algo parecido. Lo que ocurre es una cultura un poco distinta, donde a veces hay que convencer más que imponer, y ese liderazgo natural en la dirección, en el directivo público es muy importante. Y otra cosa que quería comentar al hilo de su razonamiento anterior, es muy importante la política de los recursos humanos en el sector público, igual que en cualquier empresa. Ese dicho tan socorrido de que el capital más importante es el capital humano, el activo humano, es una realidad. Y bueno, pues esas cifras que antes comentábamos de lo que es el peso de la nómina de los empleados en relación con el presupuesto, en el Cabildo de Tenerife se da además en un escenario en el que hace pocos meses hemos firmado un acuerdo con los funcionarios hasta diciembre de 2009, se da en una situación de normalidad laboral, donde hay mucho diálogo, mucho acuerdo, donde no se pierde tiempo en conflictos o en discrepancias, y eso al final se traduce en productividad. Y la productividad en el sector público es atender mejor las obligaciones y los servicios públicos por el conjunto de esos empleados, que en el Cabildo de Tenerife rondan ya los 4.000 entre organismos, empresas y las áreas del propio Cabildo. 4.000 es una plantilla muy respetable, ¿no? La empresa más importante seguramente desde el punto de vista de la dimensión de la plantilla de la isla de Tenerife. En la isla de Tenerife. Oiga, esos acuerdos bien que han costado con el consorcio de los bomberos. El consorcio de los bomberos es un colectivo importante, el servicio público que prestan es importante, pero el consorcio es un organismo independiente del Cabildo. El Cabildo está presente en un 30%, sabe que el 50% se corresponde con los ayuntamientos y el otro 20% con el Gobierno de Canarias. Es un organismo con sus propios órganos de dirección y es verdad que ha habido un periodo de falta de entendimiento. Afortunadamente se ha solventado y yo lo que deseo y espero es que esa normalidad laboral que se da en el resto de la corporación, sin perjuicio de que mañana o pasado podamos tener discrepancias con algún colectivo, pues se dé también en un colectivo tan importante como es el de los bomberos de cara a la seguridad del ciudadano. Sin duda, estará de acuerdo conmigo, es que aunque participe el 30% del Cabildo, de alguna manera, no sé si por efecto de las escenificaciones y por una serie, bueno, pues ha habido muchas voces, sin duda desinformadas,
de que le adjudicaban al Cabildo la exclusiva responsabilidad. Pues sí, yo creo que con cierta injusticia en ese sentido, porque las cosas desde el punto de vista jurídico formal son como yo le he comentado. Sí, no, por supuesto. Y también creo que es necesario que todos avancemos y progresemos en lo que es la cultura del diálogo, sin necesidad. También desde el empleado público, yo personalmente no veo bien y soy funcionario de carrera y puedo volver en cualquier momento como empleado público. Yo creo que hay que hacer valer las razones y los argumentos en las mesas de diálogo, sin más aspavientos y lo que es llamar la atención en la calle para entendernos, creo que debe ser el último recurso desde la responsabilidad que debe tener cualquier empleado público, porque cualquier funcionario o empleado público nos debemos a la sociedad y nuestras retribuciones salen del impuesto de todos los ciudadanos. Oiga, don Víctor, vamos con algún aspecto de la política financiera y presupuestaria, que estamos con los presupuestos y estamos viendo voy a ir a esa referencia técnica y le voy a rogar que en el lenguaje más, que usted también lo domina, más capaz posible de divulgación, nos explique qué significado tiene el que el Cabildo Insular de Tenerife haya obtenido ya por quinto año consecutivo la calificación de A minúscula 2 por parte de la Agencia Internacional Móvil. Esa calificación AA2 que dicen los técnicos expertos en esta materia. ¿Qué significa eso? Pues que el Cabildo es una administración solvente, presupuestaria y financieramente, que aquel que compra deuda que emite el Cabildo tiene absoluta seguridad de que cuando llega el momento de cumplir ese contrato, ese acuerdo, no existe ningún riesgo. Y esto se da habitualmente en el sector privado. Algunas administraciones públicas voluntariamente, entre las que nos encontramos, nos sometemos. Eso es un examen, una evaluación, que en el mes de mayo o junio de cada año nosotros hacemos con unos técnicos, unos auditores de esta agencia internacional que está entre las 3 o 4 agencias del mundo, británica, y nos piden todos los datos oficiales habidos y por haber, le explicamos todos los cuadros y todas las tablas, hacen un análisis de la realidad política, presupuestaria, social, económica, y con las técnicas que ellos utilizan para este tipo de calificaciones, y al final te ponen una nota. Y la nota que nos vienen poniendo desde hace 5 años es AA2, con un apellido que dice estable, lo que quiere decir que no se prevé que a corto o medio plazo se produzcan cambios, y eso lo que da es tranquilidad a la propia corporación y al que compra deuda del Cabildo que emitimos cada año para financiar nuestras inversiones. Bien, quiere decir que la lata de negocio en el Cabildo es sólida, que no va a haber problemas de números rojos. Que no tiene agujeros. Que no tiene agujeros. Que está bien tapada. Está bien tapada, bien, eso es importante. Oiga, don Víctor, y esa suscripción de deuda pública, esta última, me parece que son casi 7.000 millones de pesetas, en pesetas antiguas, casi 7.000 millones. Sí, casi última, 41 millones. 41.606.000 euros, ¿no? Bien, esta cantidad, esta suscripción de deuda pública, ¿qué destino va a tener concreto? ¿Por qué se hace? Pues financia el presupuesto 2006, el que está a punto de terminar. Lo hacemos al final del ejercicio, pero eso no impide que hayamos ido atendiendo nuestras obligaciones de certificaciones y facturación, porque tenemos un buen nivel de tesorería. Afortunadamente está pasando el Cabildo por una buena coyuntura histórica en ese terreno. Tenemos cantidades importantes en nuestras cuentas en el banco, con destino siempre a la sociedad, a terceros, a empresas, a particulares. Y va destinada a financiar diferentes proyectos de inversión de diferentes áreas de la corporación, desde el mantenimiento de carreteras, inversión en infraestructura cultural,
algún euro también al famoso metro ligero tranvía. Ahora iremos con el tranvía. Ahora iremos con el tranvía. Es una fuente más de financiación de nuestras inversiones del ejercicio de 2006 que está a punto de terminar el próximo 31 de diciembre. Bien, usted también tiene responsabilidades en el consorcio de tributos, o todavía, ¿no? Soy presidente por delegación del presidente del consorcio, sí. Realmente, ¿cómo funciona? ¿Funciona bien en el consorcio? Y sobre todo en relación con los ayuntamientos, ¿qué experiencia se van adquiriendo? Funciona bien, aunque el consorcio necesita pasar un proceso que yo denominaría de modernización y eficiencia. En este momento tenemos un reto encima de la mesa muy importante, que es la implantación de una nueva herramienta informática. Hoy, sin este tipo de recursos, no puede ser competitivo. Y el consorcio de tributos, que recauda los tributos, los impuestos y tasas de 26 ayuntamientos de la isla, como organismo, es un buen modelo también organizativo, tiene una plantilla importante de empleados públicos dedicados y eficientes, y lo que yo espero es que tras ese proceso de 2 o 3 años de modernización, pues mejore en eficiencia y nos permita atender mucho mejor todavía de lo que se hace a los propios ayuntamientos, que en este sentido funcionan como clientes del consorcio. Oiga, y esos 5 de los 31, esos 5 que no están integrados en el consorcio, bueno, evidentemente, ¿por qué motivo será? Porque bueno, Santa Cruz tiene su propio sistema de recaudación, sí. La Laguna también, sí. ADG también, La Guancha lleva a cabo este trabajo a través de una empresa pública del Gobierno de Canarias, y Granadilla, que estaba hasta hace un tiempo, pues también se autogestiona. Yo creo que es preferible en una tarea como esta estar unidos, hay economía de escala y si nos organizamos bien entre todos se es más eficiente. ¿Quiere decir que en el futuro es previsible que se integren esos 5? Los grandes seguramente no. Los grandes les interesa tener su propio sistema de recaudación de impuestos y de tasas. Ya. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque tradicionalmente es así y hay una diferencia importante desde el punto de vista impositivo entre lo que puede ser una gran ciudad y un pequeño municipio, ¿no? Pero como modelo, excluyendo Santa Cruz y posiblemente La Laguna, a mí me parece que el consorcio de tributos de Tenerife debería integrar al resto, por lo menos, a los otros 29 municipios. ¿El nivel de tributación se cumple en general en un altísimo porcentaje o no? ¿O sigue habiendo picarescas y sigue habiendo...? Se está incrementando, lo cual es muy saludable y muy satisfactorio, el pago en voluntaria, lo que se llama en periodo voluntario. Eso significa pues, que va creciendo la corresponsabilidad del ciudadano a título individual. Eso es un buen síntoma. Lo que es la vía ejecutiva, que es reclamar y con recargos y con intereses, pues también es un buen síntoma de que hay una actividad económica dinámica y que la gente hacemos frente a nuestras obligaciones como ciudadanos desde ese punto de vista. Hay algunas tareas que se están acometiendo precisamente en el consorcio de tributos en estos meses y como ha sido a lo largo de los últimos meses un proceso sistemático de revisión del conjunto de la isla, de lo que son inmuebles que estaban fuera de tributación en relación con el IBI de Urbana, que ha permitido pues, poner al día esa situación en beneficio de los ayuntamientos y también para superar lo que sería una situación de injusticia, que exista ciudadanos que no paguen los impuestos mientras otros lo hacen religiosamente. Claro. Oiga, vamos con el tranvía. En el recorrido del otro día, parece ser que el rey se interesó por su efectiva puesta en marcha, porque ese desplazamiento de don Juan Carlos y de doña Sofía no rememoró pues, tiempos pretéritos de inauguraciones apresuradas y para salir en la foto y esas cosas. Es decir, fue una cosa simbólica. Lo cierto es que el rey parece ser que dijo
pues con esa franqueza que habitualmente le caracteriza en el plano corto, no en el plano institucional, obviamente. Bueno, a ver cuándo lo ponen en marcha, ¿no? Entonces, pues a ver cuándo lo ponen en marcha, esa es la pregunta. Pensaba yo, Ricardo, que se iba a olvidar usted del tranvía. No podía decir, don Víctor, tenemos que recordar que es el vicepresidente de esa sociedad, de ese metropolitano, y quien, aparte de administrar la lata del gofio del Cabildo, en su Consejería de Hacienda y bueno, y de llevar otros asuntos que ya le preguntaremos luego, si nos da tiempo, de presidencia, porque evidentemente tiene muchas responsabilidades a su cargo. También es vicepresidente y algo más, ¿no? Porque detrás de esta vicepresidencia todos sabemos que tiene una participación muy directa en la puesta en marcha del tranvía. Entonces, bien, don Víctor, abril 2007, en todo su recorrido. Abril 2007, pero si usted me lo permite, sí. A mí me gustaría decir que para nosotros fue un honor, ya lo dijo el presidente del Cabildo, don Ricardo Melchor, una satisfacción y una alegría que el jefe del Estado pudiera hacer ese recorrido en el tranvía que queremos poner en marcha en abril de 2007. Y algunos que tuvimos cierta proximidad a lo que fue cómo se gestó el programa de la Casa Real en una visita que ha organizado sobre todo el Parlamento, desde el protocolo del Parlamento, apoyado por protocolo del Gobierno de Canarias y de las diferentes administraciones, en una serie de reuniones 2 o 3 semanas antes de lo que fue la visita, por lo menos en lo que se refiere a nuestra participación, y todo surgió de una manera muy natural, casi por sorpresa, cuando nosotros sugerimos la posibilidad de inaugurar el edificio que es la sede ya de Metropolitano de Tenerife, donde están los talleres y cocheras, un edificio que tiene su importancia y que ya está totalmente concluido, ahí ya está la plantilla a diario de esta empresa. Descartaron esa opción y a alguien se le ocurrió, y no fuimos nosotros precisamente, dar un paseo en el tranvía. Y gustó tanto la idea que alguien sugirió después que por qué no hacíamos un tramo más largo. Y así terminó tomándose la decisión sobre la visita sobre el viaje de los Reyes en el tranvía, que fue por otro lado un viaje pues muy normal, muy natural, con comentarios al hilo del lugar por donde se pasaba y donde todo fueron palabras de elogio y positivas en relación con lo que es un proyecto moderno para superar un problema que está cada vez preocupando más a muchas ciudades de todo el mundo. Sin duda, eso es así. Bien, por cierto, ha cundido los rumores, y ya que usted tiene vara alta con el tranvía, nos podrá aclarar, de que precisamente para propiciar ese paseo, pues bueno, determinados tramos, no todos los tramos, sino en algunas zonas de los tramos, pues hubo alguna que otra chapuza, por la cual, digo, para acabar, para dar la impresión de que estaba acabado, y que va a exigir el volver a levantar ese piso y volver a hacerlo. ¿Eso es así o no? No es así, para nada. Si hubiéramos hecho caso de los rumores que se han dicho en relación con el tranvía, pues no haríamos otra cosa que estar contestando y desmintiendo continuamente. Afortunadamente, quienes trabajamos en este proyecto tenemos un rumbo claro. Nos dirigimos hacia abril de 2007 para poner en servicio y a disposición de los viajeros y de los usuarios este nuevo servicio público. Pero además, en relación con las obras del tranvía, se tiene la ventaja de que son absolutamente transparentes. Cualquier ciudadano que está en la proximidad pues percibe pues los aciertos y los errores. En relación con la visita de los Reyes, se ha intensificado el ritmo para terminar algunos tramos, y bendito sea Dios que se han terminado, porque yo creo que lo que está deseando todo el mundo, y nosotros también, es acabar cuanto antes. Y afortunadamente ya lo tenemos muy cerca. Y cuando termine veremos todos, yo mantengo la tesis de que el 80% de la población del área metropolitana, y seguramente un porcentaje similar de la isla de Tenerife, a medida que lo vaya conociendo, va a recibir con satisfacción este nuevo servicio público de transporte colectivo, que nos va a ayudar a mejorar la situación, que va a suponer
pues un elemento importante de modernidad en el área metropolitana, y que detrás del proyecto vendrán muchas cosas positivas para toda esta área metropolitana, más allá de lo que es la mejora en la situación del tráfico. Están pensados, creo que son 21 estaciones, ¿no? 21. 21 estaciones. ¿Están pensados algunos enlaces, nuevos enlaces o no? Esta primera fase no comprende lo que es el proyecto completo de la línea 1. La línea 1 llega hasta Los Rodeos y tiene un ramal con 2 paradas o estaciones en la cuesta. Yo creo que ese es el siguiente objetivo, el siguiente reto. A mí me parece que en el próximo mandato, en la próxima legislatura, se debe concluir la totalidad del proyecto, que por otro lado va a funcionar con absoluta normalidad y seguridad y a pleno rendimiento, tal y como está ejecutándose ahora mismo con las 21 paradas. ¿Inversión global, definitiva? 305, 306 millones de euros a día de hoy, perfectamente financiados, con una estructura de financiación muy clara, en que el grueso van a ser los 102 millones procedentes de la Administración General del Estado, que no hace tanto tiempo algunos decían que no conseguiríamos. Ya. Estamos hablando de unos 60 y tantos mil millones de las antiguas pesetas. No, 51.000 millones. 51.000 millones, pero no nos pasará como con el auditorio. No, eso es que después esto se vaya multiplicando. No, bueno, el presupuesto del tranvía se ha incrementado. Sí. Inicialmente fue una cifra más baja. Esa es la cifra final, la cifra sobre la que hemos negociado con el Estado para que aportase exactamente el 33%, un tercio, 102 Bien. de 306, y es probable que todavía quede algún fleco o flequito, pero de escasa importancia ya. ¿Y la lata de gofio del Cabildo cómo va a quedar por el tranvía? Pues muy bien, muy bien. Se han dicho muchas cosas, muchas inciertas, algunas con mala intención, y los hechos van poniendo todas las cosas en su sitio. De esos 300 millones, alrededor de 60 en 4 presupuestos es lo que ha salido, 5 presupuestos es lo que ha salido del Cabildo. Por cada euro que sale de recursos propios hemos traído pues 4. 4 del Estado, del Gobierno de Canarias, de aportación privada, y lo otro se financia con un préstamo del BEI. Y todo el mundo ha visto que durante 3 años se ha creado mucho empleo, todavía existen muchas personas trabajando, una media de 600, 700 personas, dependiendo de la época, y se han mejorado muchísimas cosas en materia de instalaciones, de urbanización, de paisaje urbano, de aspecto. Yo creo que eso es algo tangible, que lo ve todo el mundo. Sí, por eso el convencimiento de que ese porcentaje altísimo de ciudadanos, seguramente la mayoría silenciosa y paciente durante todo este periodo de las obras, pues va a ver con satisfacción y con agrado la puesta en marcha de este nuevo servicio público. Muchos trabajadores y además algunos evidentemente o manifiestamente inmigrantes. Se supone que serán inmigrantes legales y con papeles. Por supuesto, esa es una responsabilidad que le corresponde a las empresas adjudicatarias, que son empresas serias y solventes, algunas multinacionales, y que cumplen plenamente con la legalidad vigente. Bien. O sea que los que vemos trabajando están cotizando la seguridad social, etcétera, etcétera. Sin y tienen ninguna unos sueldos duda. dignos, comparables a cualquier otro ciudadano o conciudadano. Bueno, supongo que los sueldos son los que se establecen en los convenios colectivos que son de aplicación. Muy bien. Oiga, y también ha habido rumorologías de seguridad en el tráfico, ¿no? En cuanto empieza el tranvía, que hay estadísticas de posibles accidentes. El trayecto, me imagino que habrá previsiones para no interrumpir el tráfico rodado y tampoco molestar a los peatones en la medida de lo posible. El tranvía lleva una red semafórica propia, totalmente integrada y coordinada con los semáforos que estamos habituados a utilizar, a ver. Y piensa usted que hay muchas ciudades en todo el mundo por los que circulan a diario cientos o miles de tranvías, y la gente convive y el tráfico convive de una manera natural y de una manera normalizada. Y aquí terminará ocurriendo pues lo mismo. El tráfico y los peatones vamos a convivir de una manera natural con este nuevo vehículo que circulará por el trazado que está establecido,
Y no existen puntos más conflictivos desde ese punto de vista que hay en otras ciudades. ¿No hay puntos negros previstos de momento? Normalmente son los giros a la izquierda, los que para vehículos que tienen que girar a la izquierda para desviarse pues a una calle o a una plaza, los más problemáticos, pero todo eso estará correctamente señalizado. Intensificaremos en las próximas semanas y meses campañas de llamadas de atención, porque no es nada del otro mundo, lo único que se trata, y será una cuestión de tiempo, que nos acostumbremos a tener en la cabeza, a saber que hay un tranvía que puede circular por las vías subiendo o bajando. Bien, eso, cuando usted apuntaba de habituarnos, evidentemente es un proceso que habrá que recorrer y que de habituarse, de acostumbrarse, de ir asimilando un nuevo elemento en nuestra convivencia diaria, ¿no? Es decir, bien, ¿y qué pasa? El principal elemento es la novedad. Claro. Y la novedad es una cuestión de tiempo. En cuanto hayan transcurrido 6, 8 o 10 meses, conviviremos de una manera natural y utilizaremos el tranvía como se utiliza una guagua o cualquier otro vehículo. ¿Costes de mantenimiento? Los costes de mantenimiento se financian con sí mismo. Los ingresos de explotación, por supuesto. O sea, ¿no va a ser ruinoso después? En absoluto. Algunos estudios de viabilidad que ha habido, claro. Ha habido varios estudios. Cuando nos lanzamos a este reto, un poco arriesgado hace 3 años, pero que yo creo que el tiempo pondrá de manifiesto que fue un gran acierto, se hicieron muchos estudios de viabilidad técnica y económica, no solo nosotros. Hubo instituciones financieras tan solventes y tan importantes como el Banco Europeo de Inversiones, que antes de negociar y concedernos el préstamo que le concedió a la Sociedad Metropolitana de Tenerife, encargó hasta 2 estudios a 2 consultores independientes y para ellos 2 estudios de viabilidad económica. Todos los estudios de viabilidad económica que se han hecho en relación con este proyecto de tranvía, con el tranvía de Tenerife, ponen de manifiesto que va a haber una demanda, un número de viajeros diario no inferior a 44.000 viajeros, y que ese número de viajeros, con el precio que está a punto de establecerse de los billetes, precio que va a ser interesante para fomentar el uso del transporte público, aseguran ¿Qué precio va a ser? Va a ser un precio que daremos a conocer en su momento. Le adelanto que el mismo de la guagua y con el mismo sistema, sí. Y en alguno de sus productos o sus ofertas, sobre todo para quienes necesitan usar mucho y usen mucho diariamente el transporte público, va a ser más interesante desde el punto de vista del coste que actualmente la guagua. Lo que procuramos y lo que pretendemos es incrementar el número de usuarios del transporte público. Es una medida de las pocas que tendrán un efecto práctico sobre la situación de colapso en el tráfico. Por lo tanto, los ingresos procedentes de los viajeros, de los usuarios, garantizan la estabilidad del sistema económico, en función de esos estudios de viabilidad económica que se hicieron en su momento y que se han ido actualizando pues, a medida que nos acercamos a la puesta en explotación. ¿Y habrá precios especiales o gratuidad, en su caso, para las personas mayores, por ejemplo? Ya existe en Tenerife, financiado por el Cabildo. Habrá unas condiciones muy especiales, como existen ya. Actualmente en la isla de Tenerife viajan más de 30.000 personas gratis en el transporte interurbano de Tisa. Gratis los usuarios, y ese dinero lo aportan los presupuestos del Cabildo para hacer frente a la factura de la compañía Tisa. Porque así se decidió, es una política social, se pueden beneficiar de esto y lo harán también en relación con el tranvía los pensionistas cuya pensión está por debajo del salario mínimo interprofesional y aquellas personas que tienen una discapacidad superior al 33%. Son políticas sociales que existen en muchos sitios, que tienen mucho sentido y que son compatibles también con la estabilidad económica o la sostenibilidad económica de un servicio como el que vamos a poner en marcha. Por eso yo quería preguntarle, sobre todo para aquellas personas mayores que nos estén escuchando,
bueno, pues si van a tener también, que seguro que se lo han planteado, se lo han preguntado, bueno, y en la guagua sí, en el tranvía, pues en el tranvía parece ser que también, ¿no? Igual en las mismas condiciones que la guagua, vaya. Nosotros queremos, y a lo largo de 2007 será una realidad, incorporar como si fuera uno solo la oferta de transporte público entre el tranvía y la guagua. No tiene sentido hacerlo de otra manera, tienen que funcionar como dos sistemas bien integrados, bien coordinados y compatibles totalmente. Y además, en el caso de Tenerife, ambos públicos y gestionados desde una administración pública. Oiga, señor Pérez Borrego, y usted antes ha citado ya para el futuro la línea hasta Tacoronte y no puedo dejar de preguntarle... Hasta los rodeos. Perdón, hasta los rodeos. Perdón. ¿Por qué se me habrá saltado a mí lo de Tacoronte? ¿Será por el antiguo tranvía? El viejo tranvía. Por el histórico tranvía. Bien. Tren del Sur, ¿qué pasa? ¿Eso está aparcado? No, en absoluto. En absoluto. Estamos esperando a que nos remitan los redactores del plan territorial, del instrumento urbanístico, que están estudiando las alegaciones del anterior proceso de información pública. Este instrumento urbanístico, este plan territorial especial del Tren del Sur, tiene un nombre muy largo, que es fundamental para, sobre él, situar luego el proyecto constructivo. Se aprobó inicialmente en el Cabildo, hubo un periodo de información pública, se presentaron 38 alegaciones de ayuntamientos, instituciones, particulares, empresas, están siendo estudiadas por los ingenieros de la ingeniería, que es INECO, que es una ingeniería pública del Estado español, que son los que están haciendo el proyecto para nosotros. Están a punto de remitirnos lo que es el informe sobre todas y cada una de esas alegaciones. Son documentos que requieren su tiempo, y el paso siguiente será llevar al Pleno del Cabildo la decisión sobre esas alegaciones, para hacer lo que se llama la aprobación provisional, un nuevo periodo de exposición pública para ir afinando el proyecto. Y eso se hace siendo compatible con que ya en lo que es el pasillo de los 80 kilómetros hasta el sur está suspendido el otorgamiento de licencias municipales para cualquier construcción o uso del suelo. Ese territorio, ese terreno ya está reservado para este proyecto, que nosotros queremos dejar preparado desde el punto de vista administrativo y de la burocracia, pues prácticamente coincidiendo con el final del mandato, para que a lo largo de 2008 pudiera iniciarse los trabajos de ejecución de ese proyecto importantísimo y estratégico para el futuro de la isla desde mi punto de vista. ¿Se cabe pensar que en el 2011 habría Tren del Sur? No, más tiempo. En la hipótesis de empezar en 2008, yo creo que es una obra que, según dicen los expertos, yo no lo soy, no se haría en menos de 6-7 años. Sí. Pero sin tantas molestias y sin tantos inconvenientes para el tráfico y para las personas, para la población. Que nadie se asuste en ese sentido, porque se podría trabajar sin molestar prácticamente al tráfico y a las personas. Bien, si no podíamos dejar, ya se nos va el tiempo, pero sobre nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, esa red de telecentros. Importantísimo. Ese es un campo en el que es una prioridad dentro de las políticas del Cabildo. Yo la situaría entre las 2 o 3 que nos ocupan y nos preocupan. En meses, marzo o abril, pondremos en explotación un nuevo portal del sitio tenerife.es, el portal del Cabildo. Llevamos meses trabajando. Nos está desarrollando el soporte informático una de las multinacionales más importantes alemanas que se dedican al desarrollo de este tipo de aplicaciones. Está el proyecto del NAP, impulsado y liderado por el propio presidente del Cabildo, importantísimo y estratégico para dar un impulso al desarrollo de las nuevas tecnologías en la isla de Tenerife. Esa red de telecentros o centros de Internet, de acceso público y gratuito a Internet, 136 centros repartidos por toda la isla, ya tienen las puertas abiertas. Ahora vamos a incorporar lo que llamamos un dinamizador, una persona durante 5 horas por la fórmula de becarios coordinados y dirigidos desde el Cabildo, con el fin de sacarle más rendimiento, más fruto a esas instalaciones, donde no llega la línea DSL, las conexiones
Son vía satélite, inalámbricas, en banda ancha, y que está permitiendo que no se quede atrás, como tantas veces ha ocurrido en otros desarrollos sectoriales en la historia, el mundo rural, en la medida de lo posible. Tenerife hemos conseguido, en colaboración con los ayuntamientos, situarnos también entre los primeros territorios del Estado español en dimensión de la red, que se dará mucho fruto en el futuro, sin duda alguna. En fin, es un campo. Tenemos más proyectos con la Universidad de La Laguna. Hace pocas semanas firmamos un convenio muy importante donde ya tenemos en gestación diversos proyectos concretos para desarrollar conjuntamente con la universidad en este terreno y poder incorporar quienes terminan diferentes licenciaturas y la ingeniería de informática directamente pues al ejercicio práctico de la profesión que para la que acaban de formarse, y poder dinamizar y generar lo que pudiera ser a medio y largo plazo un tejido empresarial en este terreno donde no se necesita, la materia prima es el conocimiento, la formación y la inteligencia, y Tenerife y Canarias reúnen unas condiciones excepcionales para tomarnos muy en serio esta posibilidad y bueno, ser capaces de estar ahí modestamente en lo que puede ser la vanguardia de las nuevas tecnologías de la información. Muy bien, pues Víctor, se nos ha ido el tiempo. Yo tenía más cosas, pero evidentemente usted ha dado pues numerosas noticias, importantes noticias. Ha comunicado a la ciudadanía pues aspectos importantes, básicos del Cabildo, de nuestra corporación insular, del gobierno de la isla, y eso pues es muy de agradecer. Yo no puedo dejar de hacerle la pregunta que todo el mundo, no todo el mundo, porque todo el mundo en general, voy a decirlo así, piensa que don Víctor Berborrego, que es uno de los brazos derechos, digo uno de los brazos para que no haya suspicacias en otras personas, uno de los brazos derechos del presidente del Cabildo, de don Ricardo Melchor, pues todo el mundo lo identifica con Coalición Canaria. Entonces, evidentemente, pero él, bueno, pertenece a otro partido, entonces que no es Coalición Canaria, que es el Centro Canario Nacionalista, ¿no? Y bueno, evidentemente eso es una opción personal, que yo no quisiera de ninguna manera esa libertad suya bajo ningún concepto herirla, ni faltarle al respeto, ni nada parecido, usted lo sabe. Pero sí, bueno, la pregunta de tal, ¿qué va a hacer, don Víctor? ¿Va a continuar usted en coalición? O sea, perdón, ¿va a ser usted, va a dejar el centro, el CCN, o realmente se pasa a Coalición Canaria? Usted ha sido un testigo de excepción en esta entrevista, y los espectadores, de que, independientemente del nivel con el que desempeñe mi responsabilidad, ocupado estoy. Sigo muy ocupado. Tengo una obligación que se inició en 2003 y un compromiso político y también casi personal con el presidente del Cabildo, don Ricardo Melchor, con el que trabajo muy a gusto como un colaborador más. Y yo creo que será cuestión de dedicarle un rato a pensar en los próximos meses por dónde orienta uno su futuro, sin descartar ninguna opción. Usted comentaba al inicio de la entrevista lo que era mi condición de funcionario del Estado. Los funcionarios, cuando nos dedicamos temporalmente a una responsabilidad pública o política, tenemos el privilegio de tener reservado el puesto de trabajo, y esa es una opción más que yo no descartaría en este momento, como no descarto ninguna otra. Vamos a dar tiempo al tiempo, y yo creo que a medida que se acerque el momento de la toma de decisiones se adoptará la decisión. Bien, pues ya vemos que todavía no ha tomado la decisión, y le deseamos pues que sea, como siempre, una decisión favorable al bien común, favorable a usted personalmente, favorable a la isla, que lo será, y favorable al bien común, estamos seguros.
sí que hay que significar eso, que el presidente del Cabildo, don Ricardo Melchor, de Coalición Canaria, pues uno de sus brazos derechos tiene a alguien que pertenece a otro partido, que es leal a otro partido y al mismo tiempo puede ser leal, evidentemente, a la presidencia y al equipo de gobierno del Cabildo Insular, como lo ha demostrado y lo está demostrando, ¿no? Muchas gracias por su presencia aquí, habrá otras ocasiones, seguramente antes de mayo de 2007. Yo no sé si hablaremos del tranvía, que seguramente hablaremos, pero también pues hablaremos del futuro, del presente y del futuro de la isla, como no. Reiterarles a todos las felicitaciones navideñas, a usted y a su familia, por supuesto, y al Cabildo Insular. Reiterarles a todos y que, bueno, que sean felices en la medida de lo posible, ahora y siempre, claro. Pues muy bien, muchísimas gracias y, como decía al principio, mi felicitación también para todos los espectadores. Muchas gracias. Saludos cordiales. Thank you.